menos que la legisladora de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, Rebeca Fleitas. Rebeca, bienvenido a Noticias Urbanas Radio. Soy Antonio Lizano. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Gracias a vos por la invitación. No, faltaba más. Rebeca, te quiero consultar primero, antes de ir a los temas puntuales de la legislatura, porque para recordarle al oyente, vos sos legisladora desde hace 2 años, digamos, de antes de la elección presidencial que ganó Milei, digamos. El fenómeno de La Libertad Avanza, sos de la primera, estuviste de la primera hora, entraste como legisladora en esa elección de medio término. Trabajás mucho en la legislatura porteña, en distintos proyectos, presidís una comisión, pero primero te quería preguntar por este tema de que conocés todo el proyecto desde el comienzo. ¿Cómo ves al gobierno de Javier Milei? Bueno, el gobierno de Javier Milei ha tenido un enorme desafío por delante desde el día de la asunción, que era acomodar las cuentas fiscales del Estado, con lo cual yo creo que se ha logrado en poco tiempo reducir todo lo que tenía que ver con gastos superfluos dentro de la administración nacional, lo cual le ha producido también una generación de mayor dinero dentro de las arcas del Estado. Se va a terminar con el déficit, que era causado justamente por las inoperancias que tenían los gobiernos anteriores de gastar más plata de la que ingresaba, así que Javier Milei fue el único candidato en las elecciones presidenciales que dijo lo que iba a hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo, y estamos transitando justamente este proceso de transformación, de pasar de una etapa difícil con una recesión que se pudo evitar gracias a la política económica que está aplicando el presidente, así que yo creo que va avanzando hacia un buen camino y esperamos obviamente que ya para fin de año la economía del país esté un poco más acomodada. Y Rebeca, en ese marco, que también por eso digo, conocés bien la ciudad, estuviste como legisladora en los 2 últimos años del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y tenés mandato de 4 años. ¿Cómo analizás el gobierno de Jorge Macri, que también ahora va a cumplir nada menos que 8 meses el 10 de diciembre, ¿no? Ahora el 10 de agosto, perdón, cumple 8 meses de gestión. ¿Cómo ves al gobierno de Jorge Macri? Mira, yo creo que el gobierno de Jorge Macri y de Juntos por el Cambio en la ciudad, que hay que tener en cuenta que es un espacio político de 20 años que gana las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Tiene, digamos, el desafío también de acoplarse a la visión de las políticas que tiene el presidente actualmente. Tengamos en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracterizó por ser, como tantas otras provincias, ¿no?, una ciudad donde también se gastaba más dinero del que ingresaba. No es menor que se haya creado, por ejemplo, el impuesto a las tarjetas ante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que fue una solución que encontraron antes de tener que bajar gastos innecesarios dentro de la administración pública, lo cual también es parte de la falta de una transparencia dentro del presupuesto. Y yo creo que el gobierno de Jorge Macri tiene el desafío de intentar bajar los gastos en administración, hacer reducciones de secretarías y ministerios. Obviamente, de boca del jefe de gobierno, él ha anunciado que han reducido la administración pública. Esperemos que eso claramente impacte en la economía de la ciudad, que es una de las ciudades más caras de Argentina para poder vivir. Claro. Bueno, y ahora te llevo a 2 o 3 temas que me parecen muy interesantes. Uno tiene que ver con el logro de la personería, ahora contámelo y amplíamelo, de La Libertad Avanza en Entre Ríos, y sé que vos trabajaste mucho y venís trabajando en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, y me gustaría que me ampliaras esto, porque le cuento a los oyentes, La Libertad Avanza, porque es importante esto, tiene personería, si no me equivoco, corregime, en La Rioja, ahora en la provincia de Buenos Aires, y una provisoria en Capital. Por eso creo que lo de Entre Ríos es muy importante, porque además es una provincia importante. Pero amplíame vos tema. Sí, decime. Se suma a las provisorias, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene su provisoria y Capital Federal también. Actualmente se logró hace ya unos 2 días, a través de la resolución definitiva del juez,
de la Cámara Electoral la resolución para que la provincia de Entre Ríos tenga también su sello provisorio. Como vos decís bien, es una provincia donde yo vine trabajando desde finales del 21, cuando yo ya que estaba electa para ser diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decidí meterme en la provincia de Entre Ríos y le ofrecí a mi padre en su momento que trabajáramos en la provincia para llevar la Libertad Avanza, y de hecho lo hicimos durante todo el transcurso del 22 y 23. Actualmente mi padre es diputado de la provincia de Entre Ríos, conformó la lista a pedido de mi caso. Yo participé en una interna porque Javier quería que yo fuera candidata en las elecciones del 21, así que mi padre también ingresa a la lista por pedido de Javier, curiosamente también en el mismo puesto en el que ingresé yo, en el 4º lugar, y él es actualmente el presidente del bloque La Libertad Avanza en la legislatura provincial de Entre Ríos, y es quien ha sacado claramente en todo este proceso de trabajo de construcción de juntas de adhesiones, la provisoria para la provincia, así que es un orgullo y estoy sumamente feliz del trabajo que se ha logrado, porque tiene un equipo maravilloso de personas que conocimos durante el transcurso de estos años, que siguen firmes para poder construir el sello definitivo en la provincia de Entre Ríos. Claro. Y claramente también estamos contentos porque la resolución final del juzgado desestimó las oposiciones que fueron presentadas por 2 personas en particulares. Una de ellas es el ex candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, que fue por la lista de la Libertad Avanza, Sebastián Echeverre. Él presentó oposición a nuestro expediente, pero finalmente fue desestimado porque también tuvo mucho peso el hecho de que el expediente que lleva adelante mi padre, que es Roque Fleitas, ya tenía y contaba con el aval de la provincia de La Rioja cuando nosotros empezamos a hablar el año pasado con Martín Menem y con Lule Menem para poder armar el sello en la provincia. Claro. Ahora te quiero llevar a un tema que a mí me parece muy interesante y que es bastante actual acá en la ciudad y importante. Además, porque además vos venís trabajando desde que te conozco en la legislatura porteña, temas relacionados con la seguridad y la policía de la ciudad, pero ahora estás también impulsando el tema, me parece clave, que tiene que ver con el servicio penitenciario, el sistema penitenciario en la ciudad, ya que la ciudad ahora justamente hace poco viene instalando especie de módulos en distintos barrios porteños para tener presos, pero tiene presos pero no tiene el sistema que los pueda controlar, vigilar, ¿no?, etcétera. Así es. Actualmente, yo actualmente, pero la realidad es que este es un problema que viene desde hace años, porque la realidad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ciudad autónoma desde que se logra su autonomía, debería haber tenido dentro de sus competencias, o como prioridad también, tener un sistema penitenciario propio, que hoy actualmente no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una sobrepoblación de presos que son alojados en comisarías y en alcaldías de la ciudad, que la verdad que son dependencias que no están adaptadas inicialmente, para que puedan alojar a presos. Y estamos hablando de presos que, terminan durmiendo en vestuarios, en comedores, está totalmente sobrepoblada las comisarías y alcaldías de la ciudad. Claro. Y entonces tenés un problema de fondo que no tenés dónde alojarlos. Además tenés presos que están cumpliendo condenas dentro de las alcaldías o comisarías, lo cual es una locura. Claro. En las alcaldías de la ciudad, para que te des una idea, hay aproximadamente más de 1.200 detenidos, casi 1.240 y pico de detenidos, cuando la capacidad ideal para alojar presos, repito esto, es para alojar presos de manera transitoria. Exacto, claro. Actualmente tiene más de 1.200, pero la capacidad ideal estamos hablando de 790 presos que pueden estar alojados de manera transitoria, y claro, esto mismo se repite en todas las comisarías de la ciudad. Podés tener comisarías donde hay más de 460 presos y en realidad esas comisarías tienen una capacidad para alojar a la mitad, a 240.
Entonces, claramente estamos frente a un problema grave en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de los presos y los detenidos, y por eso es que presento este proyecto para crear el sistema penitenciario propio, no solo hablando de las problemáticas que tenemos actualmente, sino también de que hoy tenemos efectivos de la policía de la ciudad, alrededor de 1.000 efectivos, que en lugar de estar cumpliendo tareas de prevención en la calle para cuidar al vecino, están en las comisarías y alcaldías cuidando presos. Y lo cual también hay que sumarle la problemática de que el efectivo policial no está capacitado para hacer esa tarea, claro, exacto. Estas tareas, exactamente. Vos para eso necesitas personal especializado. Por eso es que yo presento también el proyecto de la creación del sistema y régimen jurídico para sistema penitenciario y régimen jurídico para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente, primero para crear el sistema penitenciario propio, que se cree la carrera también, que se forme al personal, lo cual es muy importante. Por eso este proyecto ingresa para presentarse como una modificación dentro de la ley de seguridad que tiene la ciudad, que es la 5.688 exactamente, de la ciudad, para que se cree el servicio penitenciario. Claro. Obviamente esto lo que busca, es también responder a la necesidad que actualmente tenemos, primero con el tema de que no hay alojamientos. Por eso también dentro del proyecto se prevé y se estipula en uno de sus capítulos, en uno de los libros, también que se cree cárceles privadas, lo cual también le serviría a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que no esté todo dentro de la órbita del sistema público. Entonces, son un montón de cuestiones. Sí, un proyecto muy amplio. Creo que en una entrevista de radio no alcanzaría. No, pero es interesante que lo comentes porque me parecía importante. Sí, obvio. A ver, además, algo muy importante dentro del proyecto también se establece, además de la formación, se establece las jerarquías para los penitenciarios, régimen de retiro, licencias, cómo debería ser la carrera, dónde debería dictarse. O sea, es muy amplio el proyecto. Me parece que es un proyecto interesante para que pueda ser tratado en la legislatura, porque hoy actualmente, esto lo debatí en algún momento con algunos otros diputados del espacio de Juntos por el Cambio, el tema de los containers es algo que viene a solucionar algo de manera transitoria, pero es la solución definitiva. No. Además, en una de las últimas sesiones donde se pidió la ampliación del presupuesto, dentro de esa ampliación se destinó una partida justamente para terminar la cárcel de Marcos Paz. Entonces, hay un desafío por delante para la ciudad de poder, tener ordenado todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Rebeca, sé que también, muy cortito, porque ya me queda un minuto, perdón por el tiempo, pero tenés una actividad el 21 y quiero que por lo menos me tires el título, así la gente lo sabe, que tenemos estamos cortos con el tiempo, pero me gustaría que lo comentes, una actividad el 21, aunque sea una línea. Perdón por el poco tiempo que nos queda. Bueno, el 21 de agosto a las 17 horas en el Salón Dorado de la Legislatura voy a realizar el acto por el Día Internacional de Homenaje y Conmemoración a las Víctimas de Terrorismo, que es un día internacional. En el evento se espera que participen tantos sobrevivientes de distintos atentados que se han producido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como familiares. Está previsto que participe familiares vinculados al atentado de la AMIA, de la Embajada, probablemente familiares de los secuestrados por la facción terrorista de Hamás. También tenemos atentados particulares como el atentado del comedor de la Policía Federal. Van a participar familiares y sobrevivientes, que fue un atentado que fue el más grande, se conoció antes del atentado a la AMIA. Así que es un día internacional y la intención es darle el espacio en la legislatura para que todas estas personas puedan compartir su experiencia y poco a poco se empiece a instalar en la agenda política un tema tan importante como las víctimas del terrorismo. Rebeca, muy gentil como siempre, te mando un gran saludo. Gracias, Antonio, a vos por el espacio. Un saludo. Hasta luego.